¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a esta nueva clase en donde pues proseguimos con ese ciclo escolar, y en esta ocasión pues vamos a ver el tema uno, que es el tema el mundo prehispánico. Como subtema pues encontramos que son sus zonas culturales y sus horizontes. Les recuerdo, soy el profesor Ángel Alejandro García Andrade y bueno, estamos en la asignatura de historia. Para empezar tenemos que cuestionarnos, pues, o deberíamos cuestionarnos, por qué dio inicio a la división de zonas culturales en nuestro territorio. Y bueno, pues aquí tenemos en esta imagen el, el por qué. Bueno, se da con la domesticación de lo que es el maíz, ¿sí? Las zonas culturales en nuestro territorio dan inicio con este grano. Las personas se dieron cuenta, bueno, que podían cultivarlo, que podían obtener beneficios de él, pero para poder hacerlo necesitaban estar pues cierto tiempo en un territorio, en un área, ¿sí? Porque no era viable pues que lo plantaran y se fueran a otro lado, ¿verdad? Entonces no tendría ningún beneficio. Entonces, este fue, bueno, un precedente de que las culturas iniciaran a quedarse, pues digamos así, por tiempos prolongados o de manera definitiva en ciertos lugares. Y bueno, pues esto dio paso a que se crearan las zonas culturales en lo que es el territorio de nuestro país, lo que conocemos como México. Recuerden que antes la división o el territorio mexicano era distinto, ya que pues años después de la, de la independencia de México, bueno, pues por ciertas cuestiones políticas se perdió gran parte del territorio, pero bueno, eso lo veremos en otra ocasión. Ahorita estamos en cómo se dieron las zonas culturales, o sea, por qué se crearon esas zonas. Y bueno, aquí estamos viendo esto que fue por la domesticación del maíz. Y bueno, en esta imagen pueden ver que el maíz no era como pues ahora lo conocemos, ¿sí? También tuvo un- una transformación desde ese entonces hasta nuestros días. Como pueden ver aquí, bueno, existe el maíz silvestre que no se parece en nada a lo que nosotros conocemos actualmente, ¿sí? Y que también podemos observar en esta imagen que el maíz tiene género. Y bueno, el maíz ya domesticado pues se considera el género femenino. Aquí podemos ver cómo fue la fase evolutiva que le denominan fase evolutiva intermedia del maíz, de cómo fue cambiando, cómo se fue llenando de más granitos. Ya como pueden ver en esta imagen, era muy, digámoslo así como lo dicen en el campo, muy rala, tenía muy pocos granitos. Y bueno, con la domesticación, fue evolucionando y fue llenándose más lo que es la mazorca del maíz, ¿sí? Y bueno, la domesticación del maíz dio paso a lo que fueron las superáreas culturales, que es Aridoamérica, Osisamérica y Mesoamérica. Pero preguntémonos, o deberíamos de preguntarnos, ¿dónde se encuentran esas superáreas culturales? Bueno, pues para responder esta pregunta debemos o podemos apoyarnos con el siguiente mapita que nos aparecerá. Aquí tenemos dónde se encuentran esas superáreas culturales. Ustedes en segundo grado ya lo habían analizado de una manera más detenida, más detallada, entonces ya traen un precedente, ya conocen un poquito más dónde estaban esas superáreas culturales y cuáles eran. Bueno, pues aquí lo retomamos en este nuevo ciclo para que quede más claro, ¿sí? Bueno, vemos que pues lo que es Aridoamérica eh, aparece en lo que es el noroeste de México y parte de bueno, la península de Baja California. En esta superárea cultural de Aridoamérica, principalmente estaba habitada por grupos que eran seminómadas, vivían en refugios naturales y en pequeñas cabañas. No fueron, sí, no fueron más bien grandes constructores, perdón. Y bueno, ellos principalmente eran tejedores de canastas y textiles de yuca. Y después tenemos a lo que es el área de la superárea de Oasis América. Como podemos observar, esta área cultural se ubica en lo que es prácticamente, digámoslo así, en una esquinita de Aridoamérica, pero se llama Oasis América pues precisamente eso, porque era un oasis o se consideraba un oasis en medio de todo el territorio árido de Aridoamérica, ¿sí?
Aridoamérica, bueno, pues como lo podemos observar en el mapita, está al noroeste de lo que es el actual territorio de México y al suroeste de lo que sería el actual territorio de Estados Unidos. Aridoamérica pues está constituida por diversos grupos, o estuvo constituida, perdón, por diversos grupos que compartieron una base en común. Aquí, bueno, pues domesticaron el maíz, como ya lo habíamos visto antes, y ellos sí realizaron lo que se consideran como obras hidráulicas que eran necesarias para pues abastecer el líquido o el agua para estar cultivando el maíz y para su uso propio de las personas, ¿sí? Ellos establecieron pues pueblos, estructuras rituales, los cuales ya les llamaron kivas y bueno, fueron grandes alfareros. Las culturas de Osisamérica, bueno, tuvieron contacto con Mesoamérica y Aridoamérica, entonces esta, a pesar de que estaba más alejada al norte de lo que es el territorio mexicano, sí tuvieron contacto con las otras dos superáreas culturales. Y después encontramos en la parte del centro y sur de lo que es México, a Mesoamérica, ¿sí? Ya como lo acabo de mencionar, bueno, pues aquí Mesoamérica fue donde se desarrollaron las culturas más grandes, perdón, ya se cambió, déjenme regresar. Las culturas más grandes o más desarrolladas. Y bueno, en Mesoamérica, pues fue una superárea cultural que duró prácticamente 25 siglos de existencia, desde que aparecieron, o desde que se considera que aparecieron los olmecas, que es también considerada la primera gran civilización en el 1200 antes de nuestra era, hasta la conquista española en 1519 de nuestra era, ¿sí? Las diversas culturas que se establecieron aquí en este territorio, bueno, pues compartieron rasgos culturales entre ellas, ¿sí? Porque pues como lo estamos viendo, compartían este territorio que no era, digámoslo así, muy amplio. Perdón, no sé por qué se está cambiando solo. No era muy amplio, así en términos generales, pero estuvieron siempre en contacto. La historia de Mesoamérica es tan grande y tan amplia y tan rica que se debe de dividir en tres grandes periodos también u horizontes culturales, los cuales pues ahora sí los vamos a ver en la siguiente imagen, que es el preclásico, el clásico y el posclásico. Estos son los grandes periodos u horizontes culturales en los que se divide la historia de Mesoamérica. Les repito, esto debido pues a todas las civilizaciones que se establecieron aquí y bueno, a todo el desarrollo que tuvieron, se tuvo que también dividir en estos periodos solamente esta gran, perdón, se me fue la palabra, esta superárea cultural. Y bueno, tenemos que en el preclásico, pues ya lo habíamos visto en la clase pasada, en el video pasado, en la otra línea de tiempo, duró del 2500 antes de nuestra era hasta el 200 de nuestra era. El clásico abarca del 200 de nuestra era al 900 de nuestra era y el posclásico del 900 de nuestra era al 500 de nuestra era. Después tenemos que las áreas culturales de Mesoamérica también tuvieron otra división o otra clasificación, ¿sí? Dice, bueno, como lo acabo de mencionar, entre el 1200 antes de nuestra era y el 1500, varias tradiciones culturales se desarrollaron en esta área cultural, en Mesoamérica. Y para clasificarlas, pues lo que son los arqueólogos y antropólogos, pues decidieron dividirla en 5 grandes áreas culturales, que son las que vemos aquí. La primera área cultural que estamos observando es el sureste, que también es conocida como área maya. La segunda es la zona de Oaxaca, la tercera es la costa del Golfo, la cuarta es el altiplano central y la quinta es el occidente. En estas 5 áreas culturales se desarrollaron las distintas civilizaciones, las distintas culturas, pero para que pues fuese más fácil identificar pues ahora sí que las áreas se tuvo que hacer esta división, ¿sí? Entonces, la primera actividad que vamos a hacer en respecto a este tema, bueno, pues la actividad 1 dice, en un mapa de la República Mexicana,
debes de indicar cuál fue la civilización más sobresaliente de cada área cultural de Mesoamérica. Aquí tenemos el mapa de las áreas culturales. Este sería el que deberías de ya sea copiar o hacer en tu libreta nuevamente. Lo puedes transcribir, pues sí, dibujar en tu libreta, transcribirlo. Y en estas áreas donde está 1, 2, 3, 4, 5, vas a poner qué civilización fue la más sobresaliente. Ejemplo, bueno, aquí tenemos en el sureste, pues ya tenemos la respuesta, ¿no? A este primer puntito. Tenemos que dice área maya. Pues entonces, lógicamente, los mayas en esta área son los que fueron más sobresalientes, pero tenemos la zona de Oaxaca. Tenemos que buscar cuál fue la civilización más sobresaliente, la más grande de esta área. En la costa del Golfo también, cuál fue la civilización más grande de la costa del Golfo. El altiplano central, cuál fue, y el occidente de la misma manera. Después dice en el punto B, entre paréntesis, ya de una vez que pusiste la cultura más sobresaliente de esa área, vas a poner entre paréntesis, vas a indicar a qué periodo pertenece esa cultura, ¿sale? ¿Qué periodo? Si fue en el periodo preclásico, posclásico o en el clásico. ¿En qué periodo ubicamos esa civilización que tú me estás diciendo que fue la más sobresaliente de esta área cultural? Y por último, vas a dibujar o vas a pegar una figura que sea representativa de esa civilización que mencionaste. ¿De acuerdo? Entonces, son 3 pasos lo que vas a hacer. 1, identificar cuál fue la cultura más sobresaliente de cada área cultural, de estas 5 que mencionamos. Número 2, vas a indicar en qué periodo estuvo, si fue en el preclásico, en el clásico, en el posclásico. Y número 3, vas a pegar una imagen o dibujar una imagen que sea representativa de cada civilización que estás mencionando. Entonces en total también vas a hacer o pegar 5 ilustraciones en tu mapita. Este mapa lo puedes dibujar en tu libreta, o si lo vas a comprar en una papelería, lo debes de pegar también en tu libreta para que no se nos pierda, y cuando regresemos a clases me lo puedas mostrar y lo podamos trabajar una vez que ya estamos de manera presencial. ¿De acuerdo? Pues este es un pequeño video de esta pequeña lectura, bueno, más bien de este pequeño contenido que encontramos en su libro de texto. Y bueno, es una actividad también muy pequeña para que la estén resolviendo. Ya por WhatsApp les mandaré para cuándo debe de estar esta actividad ya terminada. ¿Sale? Bueno, que estén bien y nos vemos en el próximo video.